Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de junio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21. Versículos del 20 al 25. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Ese mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, terminaba Jesús de adelantarle a Pedro cosas que ya habíamos visto, ¿no?, cuando lo elige como el depositario que será en primera instancia de las llaves del reino. El reino de los cielos, el reino de la vida. Pedro es el primero que sale el día de Pentecostés, que vamos a celebrar mañana, a proponer, a proclamar, a predicar la palabra del Evangelio, el querigma, la salvación hecha por nuestro Señor. Pedro, apacienta mis ovejas, le ha dicho Jesús 3 veces, y bueno, y le adelanta también que Pedro iba a tener un testimonio de mártir. Bueno, mártir quiere decir testigo. Testigo a grado de sangre fue Pedro. Sabemos, murió mártir en Roma. Bueno, después de esta elección de Pedro para ese puesto de privilegio, sería que lo seguiría inmediatamente al Señor. Bueno, está por ahí también Juan, estaban los discípulos con Jesús. Y entonces Pedro lo vio a Juan y le pregunta a Jesús: ¿y en cuanto a este qué, Señor? Aquí Juan se identifica a sí propio como el discípulo aquel a quien el Señor amaba. El Señor nos ama a todos y además nos ama por igual. Pero es bueno el testimonio de Juan porque se sentía amado por el Señor. Fíjese qué percepción de amor que tenía este Juan, ¿no? Dice acá el relato juánico justamente que era el que se había reclinado sobre el pecho del Señor durante el curso de la última cena. Bueno, en cuanto a este qué, le pregunta, ¿qué será de él?, le pregunta Pedro a Jesús. Y Jesús le da una respuesta que, bueno, ha dado lugar a diversas interpretaciones. Jesús le dice: si es necesario que permanezca él hasta que yo venga, ¿en qué te incumbe a ti eso? Oye, ¿qué te importa a vos eso? ¿Qué te preocupas tanto por él? Claro, uno diría, bueno, Pedro de alguna manera no estaría celoso de Juan, pero sí, quería saber a ver qué nivel de importancia tenía este Juan. Y la respuesta de Jesús le da a entender claramente todo aquello que Jesús piensa, hace, y entonces lo dice. Es él el que tiene que dictaminar qué destino apostólico va a tener cada uno de los 12. Y en este caso de Juan, es necesario que él permanezca hasta que yo venga. Los discípulos que entendieron, y que Juan entonces no iba a morir, porque iba a venir el Señor, y entonces él iba a estar en pie, iba a estar vivo. Esa es una interpretación literal, por supuesto, como la mayor parte de todo lo que entendían desde ese lugar los apóstoles del Señor.
Pero el Señor no le dijo que no iba a morir como ellos pensaron. Le dijo esto que terminamos de escuchar, que registró el Evangelio de Juan. Ahora, claro, ¿por qué le dijo eso a Juan? Bueno, hay diversas interpretaciones al respecto. Una de ellas, quizá la más cercana a la realidad y a la cual podemos tener por lo menos un testimonio en el Evangelio. Juan era el único que estaba vivo cuando el Señor se le manifestó y le comunicó en símbolos y señales, cosas que registró por escrito San Juan, el Apocalipsis. Juan es el autor humano, el autor es el Espíritu Santo, nuestro Señor por supuesto, pero es el autor del registro de esto que le mostró Jesús. El libro del Apocalipsis lo escribió, y lo escribió a posteriori de sus cartas, pero fue anterior el Apocalipsis a este Evangelio de San Juan. Fíjense, San Juan escribió este Evangelio después de haber tenido la revelación por parte del Señor, estando preso durante el curso del Imperio Romano en la isla de Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Estaba en pie Juan, evidentemente, en pie espiritual, sin duda. No aflojó a pesar de ser víctima de la persecución, como fueron todos los apóstoles, naturalmente, de la persecución del mundo, en este caso a través de este imperio romano que fue sumamente feroz, cruel con los cristianos. Y ahí recibió entonces la revelación. Fíjense que este evangelio lo escribe San Juan, que ha sido testigo de todas estas cosas. Y después de relatar todo esto, ¿qué nos aclara San Juan? Que muchas cosas hizo el Señor, muchas otras cosas que no están escritas en este Evangelio. Claro, él dice, si tuviera que escribir todo lo que el Señor hizo, mire cuántas cosas hizo, ¿no? Bueno, no alcanzarían todos los libros del mundo para poder contener la multitud de cosas que hizo el Señor, siempre en función del amor, siempre en función de la redención, de la salvación de todo el género humano. Por eso que es necesario, hermanos, siempre, y lo insistimos en esto, acudir permanentemente a la palabra. Fíjese, en estos 20 y tantos capítulos del Evangelio juánico, como los otros evangelios, cuánto material tenemos para meditar bajo oración, para pensar todo esto, cuánta cosa nos dijo el Señor, cuántas cosas hizo el Señor. Pero fíjese, ¿qué le dice a Pedro? ¿Qué te incumbe a ti? Tú sígueme. Y a todos nos dice lo mismo. No nos andemos preocupando por lo que hace el otro hermano, por si aquel tiene una función más importante en el seno de la congregación, por si aquel es una figura preponderante. No, todos delante del Señor somos iguales, todos somos hermanos y todos tenemos que amarnos los unos a los otros como el Señor nos amó. Fuera la envidia, fuera los celos, fuera toda esa mezquindad que es muy humana y es muy probable y nos abarca a todos. Y bueno, pasemos entonces a desalojar, o mejor dicho, a que el Señor dejemos que el Señor desaloje de nosotros todo ese mundo que siempre tenemos, porque como hemos comentado en otros lugares del Evangelio, el seguimiento del Señor, ese seguimiento rumbo a la morada celestial, bueno, exige de parte de nosotros renuncias, saber no caer frente a la tentación, a pesar de que puede haber y va a haber dificultades, pero permanecer fieles a la palabra del Señor, permanecer fieles al amor del Señor. Cada uno tiene una función, porque cada uno tiene un don y tiene un carisma diferente. Y el Señor nos hace notar fácilmente esto, de manera que tenemos que ser cuidadosos en el cumplimiento de ese carisma, de ese don que el Señor nos confía. Bueno, Juan cumplió su función como la cumplió Pedro también. Fueron dignos y fieles apóstoles del Señor. Por eso tenemos aquí el testimonio de ellos que nos ayuda, y fíjese de qué manera, ¿no es cierto? Pasaron 2000 años y seguimos acudiendo como un consejo seguro a la palabra del Señor.
y teniendo también como modelos, como ejemplo, estos discípulos que fueron finalmente apóstoles y que permanecieron fieles hasta la misma muerte, hasta el testimonio a grado de mártires. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, me quedé reflexionando en la vida tanto de Pedro como de Juan, y esto me llevó a recordar el pasaje donde se habla de Marta y María. Pedro y Juan con dos actividades diferentes, pero la meta la misma, la vida eterna. Porque mira, Pedro, ¿qué se puede decir? El jefe de la iglesia católica, de la iglesia de Jesús. Juan, aquel que escribe sobre la vida de Jesús, sobre el amor. Uno la vida activa y el otro la vida contemplativa, como Marta. Y sin embargo los dos siempre en el mismo camino, en la misma meta, llegar a la gloria del Señor. Es buena la comparación que haces, Patricia, a propósito de las dos hermanas, Marta y María. San Agustín comentaba, teniendo en cuenta el Evangelio de Juan justamente, y teniendo en cuenta ambas como figuras, y desde el punto de vista místico, esto que tenemos que siempre también tener justamente muy en cuenta, que en nosotros mismos se dan estas figuras. Decía el Agustino, tenemos en nosotros, místicamente hablando, una Marta y una María. Es como si María, en la contemplación elevada a lo sublime, dijera, en el principio era el Verbo. ¿A dónde llega María? Al principio mismo. Es el fundamento y base de todo lo existente, el principio del cual hablamos. ¿Y qué diría Marta, por ejemplo? Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomando también las palabras joánicas. Bueno, más o menos en nosotros están ambas, sí. Tenemos que tener una participación activa en el mundo, no abandonar los deberes que tenemos aquí abajo, porque si no estaríamos muy elevados hablando si la palabra que no es nuestra sino del Señor que nos envía, pero por el otro lado no cumpliríamos responsablemente con las tareas temporales. El trabajar, el ser útil a los demás, en cumplir con el servicio y aquello para lo cual estamos dotados en el mundo, hasta que partamos de este mundo, priorizando siempre todo en función del reino de los cielos y su justicia. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu Espíritu Santo, Señor. Queremos andar en conformidad con ese espíritu de santidad, de amor, de paz, de justicia. Queremos ser testigos de estas cosas a través de nuestros pensamientos y de nuestra acción concreta en este mundo, como tú nos enseñaste, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.